¿Qué antropología es necesaria para una epistemología de economía? Para responder a este interrogante es necesario conocer su significado. Proviene de la conjunción de los vocablos griegos antropos, que significa humano, y logos, conocimiento. Muchas veces se dice que es una ciencia social integradora, que se dedica al estudio del ser humano de forma holística, su pasado, presente y futuro, su naturaleza biológica y social, el lenguaje y la cultura. Desde una perspectiva amplia, la antropología cultural se centra en estudiar cómo las diversas formas de la cultura afectan a la experiencia individual, o en ofrecer una visión global de las creencias, costumbres e instituciones de un pueblo, mientras que la terminología antropología social se otorga mayor atención a las bases organizativas, ya sean la vida doméstica, las leyes, la política y la economía. Para ello, lo sociocultural se fusiona y podríamos mencionar que ambos son imprescindibles para comprender la parte reflexiva de aspectos económicos. Tal y como menciona Judith Butler, cualquiera que sea la libertad por la que luchamos, debe ser una libertad basada en la igualdad. Adam Smith nació el 5 de junio de 1723 y fallece el 17 de julio de 1790. Fue un economista y filósofo escocés, considerado uno de los mayores exponentes de la economía clásica y de la filosofía de la economía. Es conocido principalmente por su obra La riqueza de las naciones, que la lanzó en el año de 1776, que es un estudio acerca del proceso de creaciones y acumulaciones de las riquezas, temas ya abordados por los mercantilistas y fisiócratas, pero sin el carácter científico de la obra de Smith. Debido a dicho trabajo, que fue el primer estudio completo y sistemático sobre el tema, Smith se le conoce como el padre de la economía moderna. Fue un rector honorífico de la Universidad de Glasgow. Su campo de estudio era la filosofía y dentro del mismo la ética, el cuyo marco incluía la economía como un aspecto particular. Thomas Malthus nació en Surrey el 13 de febrero de 1766 y falleció en Bath el 29 de diciembre de 1834. Tuvo gran influencia en la economía política y demógrafa. Figura importante en el pensamiento económico clásico, primer profesor de economía política en Inglaterra. Sus aportaciones. Gracias a sus escritos se llevaron a cabo los primeros estudios demógrafos sistemáticos. Abogado por una agricultura protegida en el estado de sus productos básicos. Con la inflación de los precios, el salario de los obreros pierde valor. Observó el comportamiento del ahorro y la inversión de forma sistemática. Aportaciones significativas en la teoría del valor y su medida, la teoría de la crisis y el consumismo. El pensamiento teórico que aparece en la primera edición anónima del ensayo sobre el principio de la población. Hay que ubicarlo en al menos 4 coordenadas en las que Malthus se encontraba: representante de la economía clásica, refutación de la ilustración y sus ideas del progreso, imposición divina de la virtud, Inglaterra a finales del siglo XVIII. Considerado uno de los pioneros de la macroeconomía moderna, siendo parte de la corriente del pensamiento económico, sucesor de Adam Smith y uno de los más influyentes, nos referimos a David Ricardo. Nace en Londres en 1772, denominado hombre de negocios y miembro del Consejo Británico. Fue un economista de origen judío que profundizó su análisis de la relación entre beneficios y salarios. Contribuyó a la historia económica mediante sus teorías sobre el valor y la ventaja comparativa. Hablemos sobre la teoría del valor. Ricardo reconoce 2 fuentes del valor de los bienes. Primero, el precio de un bien está determinado por el trabajo que costó producirlo y también por lo difícil que sea conseguirlo. Cuanto más requieren, mayor es su precio. Pero esto no siempre ocurre, por lo cual existen otras mercancías que tienen características diferentes. No pueden reproducirse fácilmente o no pueden reproducirse en absoluto. Y esto nos lleva al segundo punto. El valor de un objeto se determina por la necesidad de algo que tiene escasez
o la relación entre la oferta y la demanda. Las ideas y pensamientos de David Ricardo han sido utilizadas por diversos movimientos económicos y también políticos a lo largo de la historia. Jean-Baptiste Say fue un economista y empresario textil francés. Nació en Lyon el 5 de enero de 1767. En 1793 contrajo matrimonio con la señorita Deloche, hija de un ex abogado. Baptiste falleció el 15 de noviembre de 1832, a la edad de 65 años. A su muerte, era el economista francés más famoso. Baptiste es uno de los principales exponentes de la escuela clásica de economistas, admirador de la obra de Adam Smith e influenciado por otros economistas franceses como Turgot. Baptiste ganó reconocimiento en toda Europa con su Tratado de Economía Política, cuya primera edición data de 1803. Es autor de la conocida como Ley de los Mercados o Ley de Say. Baptiste tuvo muchas ideas económicas. Entre las más destacables está sobre los impuestos y sobre los derechos de propiedad. Les hablaré acerca de John Stuart Mill. Fue un filósofo político y economista británico, representante de la escuela económica clásica y teórico del utilitarismo. Mill es uno de los pensadores más influyentes en la historia del liberalismo clásico. Nació el 20 de mayo de 1806 en Londres. Falleció el 7 de mayo de 1873 en Francia. La causa de su muerte fue erisipela. Uno de los aportes que hizo Mill intentó convertir la ética y la moral en ciencia positiva. Sus obras más significativas fueron Principios de Economía Política en 1848 y Sobre la Libertad y la Religión en 1859.